Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y la sesión que veremos el día de hoy va a ser la cédula en Excel de la simulación del ajuste al subsidio causado. La dinámica de la sesión será igual que las demás sesiones web. Empezaré con la parte teórica, posteriormente pasaremos a la cédula en Excel para verificar los cálculos y finalizaremos con la sección de dudas y preguntas al respecto de lo que veamos en la sesión del día de hoy. Entonces, comenzamos. El objetivo del día de hoy es que al finalizar la sesión, ustedes conocerán el uso y las principales características de la cédula en Excel de la simulación del ajuste al subsidio causado. El temario que vamos a estar siguiendo, vamos a empezar con todo lo referente al ajuste al subsidio causado, el marco legal, cómo se determina el impuesto y las problemáticas que hay al respecto. Y posteriormente pasaremos a la cédula en Excel de la simulación del ajuste al subsidio causado, donde veremos y explicaremos de dónde saca cada cálculo, así como cada una de sus pestañas de la misma cédula correspondiente. Entonces vamos a empezar con el ajuste al subsidio causado. Y básicamente a partir del 1 de enero del 2020 se validará que el monto del subsidio para el empleo reportado en el recibo de nómina no sea mayor a los montos establecidos en las disposiciones fiscales. Anteriormente, cuando dábamos más o menos impuestos, no había ningún problema porque esto en la anual se ajustaba. Sin embargo, la problemática recae que en la anual no se hace un ajuste de subsidio. Entonces vamos a ver algunos escenarios o problemáticas que detectó el SAT donde a ciertos trabajadores no les debería de corresponder subsidio, sin embargo se les dio cierta cantidad. La problemática es que al fin de año en la anual pues no hay un recálculo de subsidio. Entonces, en el artículo 10, fracción 1 de la ley del ISR nos dice que en los casos en los que los empleados realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente de cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esa fracción entre 30.4. El resultado así obtenido se multiplicará por el número de los días que corresponde al periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Entonces, hasta aquí me dice el SAT que aunque las retenciones, o en este caso las provisiones, son mensuales, se puede hacer por periodo, dividiendo entre 30.4 la tabla mensual y multiplicándolo por los días de pago correspondientes al periodo que estemos manejando. Sin embargo, también nos dice que cuando los pagos por salarios sean en periodos menores a un mes, la cantidad del subsidio para el empleado que corresponde a los trabajadores por todos los pagos que se hayan hecho dentro de ese mes no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista en esta fracción para el monto total percibido en el mes en que se trate. Básicamente nos dice que yo sí puedo en este caso hacer una proyección y decir yo creo que en esta semana te va a tocar tanto de subsidio por la proyección que hice mensual. Sin embargo, si gano comisiones o tengo otras prestaciones correspondientes que posteriormente se me brindan, pudiera ser que cuando yo saco el cálculo de forma mensual, realmente no me correspondía ese subsidio. Y eso es lo que se pretende atacar. Para recordar un poquito cómo se calcula el ISR y el subsidio, vamos a un pequeño repaso como para recordarnos tantito. Hay que recordar que existen ciertas tablas con las cuales se calcula el impuesto, pero básicamente es el ISR que voy a pagar en el periodo, por ejemplo 200 pesos, menos el subsidio que me toca en el periodo, eso me va a dar un resultado positivo o negativo. Si el resultado es positivo, va a ser ISR del periodo. Si el resultado es negativo, sería subsidio al empleado. En este caso, si en este periodo Francisco Delgadillo tiene que pagar 200 pesos de impuesto ISR, pero recibe 250 de subsidio, quedarían menos 50. Esos 50 pesos tal cual corresponderían a subsidio correspondiente. Entonces vamos a ver un ejemplito. Si hay que recordar que existen tablas mensuales. Entonces existe una tabla del ISR mensual donde vienen los valores del límite inferior, la cuota fija y el porcentaje. En este caso supongamos que Francisco Delgadillo pues tiene un periodo quincenal. Entonces días del periodo o días trabajados son 15 días. Si sacamos cuánto es la base gravable que tiene Francisco Delgadillo en su periodo, hay que recordar que no es realmente lo que gana Francisco Delgadillo, ya que hay ciertas percepciones que pueden tener una parte exenta. Es de la parte gravada de todas las percepciones que tiene Francisco Delgadillo en la quincena,
en este caso 2,250 pesos, lo que se hace es, se eleva para determinar una base gravable mensual. ¿Cómo se realiza eso? Serían los 2,250 entre 15 días para determinar cuánto sería el pago por día y se multiplicaría por 30.4 según lo que vimos hace ratito. Entonces eso me daría una base gravable mensual proyectada de 4,560 pesos que Francisco Delgadillo, entre comillas, debería de ganar en ese mes. Sin embargo, todavía no sabemos si va a tener horas extras, si va a tener bonos o algo la siguiente quincena. Así nada más estamos proyectando que la base gravada mensual van a ser 4,560 pesos. Esos 4,560 pesos se localizan dentro de la tabla sin pasarse en la columna del límite inferior. En este caso será el segundo renglón en el que estamos viendo, el cual estoy señalando ahorita con el mouse. ¿Sale? Entonces, lo que se va a hacer es, se va a determinar cuánto es el límite inferior. Y a esa base gravable mensual se le va a restar ese límite inferior para calcular cuánto es el excedente. El excedente va a ser de 3,981 pesos con 47 centavos. Ese excedente lo que hacemos es, vamos a multiplicarlo por el porcentaje de la fila, que en este caso sería por 6.4%, para que me determine cuánto sería el impuesto que yo pagaría por ese excedente. Y a ese excedente le vamos a sumar la cuota fija correspondiente. Eso me daría, tal cual, más los 11.11, un impuesto que yo debería de pagar en el mes por 265.92. Sin embargo, hay que recordar que eso es en el mes. Lo que tengo que hacer para calcular cuánto será en la quincena es dividirlo, esos 265.92 entre 30.4 y multiplicarlo por los días del periodo, que será por 15, lo cual me daría que en ese periodo, en esa quincena, Francisco Delgadillo debería de pagar 131 pesos con 21 centavos de impuesto. De igual forma, también debo de calcularle su subsidio. En este caso también el SAT publica una tabla mensual de subsidio, donde yo determino otra vez los días que trabajé en el periodo, en este caso los 15 días, la base gravable del periodo quincenal. Lo que voy a hacer, voy a elevarlo a la base gravable mensual. Si recordamos era dividirlo entre los días del periodo, 2,250 entre 15, y multiplicarlo por 30.4. Y una vez que ya determiné cuánto es mi base gravable mensual, esto lo voy a localizar dentro de la tabla de subsidio, para que me diga ya directamente cuánto es el subsidio que le correspondería. En este caso caería en este registro, donde el subsidio que le correspondería en el mes serían de 354.23. Sin embargo, como estamos en una quincena, es necesario que yo deseleve esa proyección a la quincena real que estamos. Entonces, 354.23 lo que se hace es se divide entre 30.4 y se multiplica por los 15 días del periodo. En este caso, dándome que Francisco Delgadillo en esa quincena debe de recibir 174.78 pesos de subsidio. Sacando la diferencia de 131 pesos que debo de pagar de impuestos menos los 174 de subsidio, pues queda un subsidio a favor del trabajador, en este caso a favor de Francisco Delgadillo, por 43 pesos con 57 centavos. Entonces, esta primer quincena, Francisco obtiene un subsidio por 43.57. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda quincena. ¿Qué pasaría si en esta segunda quincena Francisco Delgadillo tuvo un bono de productividad y su base gravable se elevó? Si recordamos en el ejercicio anterior, me voy a regresar, tenemos una base gravable del periodo de 2,250. Pero en esta segunda quincena, Francisco obtiene un bono y ya gana 5,400 de base gravable en esa nueva quincena o segunda quincena del mes. Vamos a ver cómo se comportarían los cálculos del impuesto y del subsidio. En este caso, la base gravable mensual, cuando lo proyectamos, serían de 10,944. Lo localizamos en la tabla, calculamos el excedente, lo multiplicamos por el porcentaje de la tabla, le sumamos el límite, la cuota fija, y eso sería el impuesto que tenía que pagar en el mes. Lo deselevamos a la quincena y en la quincena Francisco Delgadillo, en esta segunda quincena, debe de pagar 533.32 pesos de impuesto. Lo mismo aplicamos para el subsidio.
localizamos cuál es la base gravable mensual, que son los 10.944, localizamos en la tabla. Como ya se pasó del límite máximo, que son 7.382.34, pues ya directamente le toca 0 de subsidio. Entonces aquí ya tenemos una regla que es, si algún trabajador en el mes gana arriba de 7.382.34 pesos, realmente no le va a corresponder subsidio a ese trabajador. ¿Sale? Entonces, este cambio que vamos a ver hoy de la cédula es para trabajadores que ganan menos o más o menos entre los 7.382 correspondientes. ¿Sale? En este caso sacamos en esta segunda quincena cuánto tendría que pagar de impuesto, cuánto de subsidio, restamos los 533.32, que es el impuesto de esta quincena, menos el 0 de subsidio, pues queda que voy a tener que pagar un ISR de 533.32. Y así es como lo hacíamos anteriormente. Ya el subsidio que se le había dado, pues ya se mantenía para el trabajador. Ahora, ¿qué es lo que dice el SAT? El SAT dice, yo lo puedo ver o yo lo veo de una forma mensual. Entonces, lo que hace el SAT es, él saca cuánto es la base gravable mensual de la suma de la base gravable de la quincena 1 y la quincena 2, que en este caso serían los 7.650 pesos. Y como ya tiene la base gravable mensual, ya ahí directamente le aplica tablas. Lo localiza dentro del renglón de la tabla, le resta el límite inferior para calcular el excedente, lo multiplica por el porcentaje de la tabla y le suma la cuota fija. Eso me va a dar cuánto es el impuesto real que tuvo que haber pagado ese trabajador en el mes. Lo mismo hace para subsidio. Localiza cuánto fue la base gravable mensual, la localiza en la tabla, en este caso pues le tocaría 0. Entonces, si sabes que a Francisco Delgadillo me tuvo que haber pagado de impuesto 586.42 y no le tuve que haber dado nada de subsidio. ¿Sale? Así es como lo revisa el SAT correspondientemente por mes. La problemática recae en lo siguiente. Voy a poner los mismos valores que vimos ahorita de las dos quincenas y el cálculo del SAT para verificar las diferencias. Entonces hemos quedado que la quincena 1 teníamos una base gravable de 2.250, iba a pagar de impuestos 131, le tocó subsidio 174, la diferencia le queda un subsidio a su favor o a entregar de 43.57. La segunda quincena tenemos una base gravable de 5.400 pesos, donde si sacábamos o le aplicábamos tablas, quedaba un ISR de 533, 0 de subsidio, y ahora sí un ISR a retener efectivo de 533.32. Aquí yo podíamos sacar unos acumulados de lo que efectivamente se le retuvo al trabajador, que fue una base gravable mensual de 7.650, de ISR calculado entre los dos periodos fueron 664.53, de subsidio fueron 174.78, efectivos retenidos y efectivos entregados fueron 533.32 retenido de impuesto y 43.57 de subsidio. Adicional a eso, el SAT hace su cálculo mensualizado, donde determina en base a la base gravable mensual cuánto es lo que se le debió haber retenido o pagado de subsidio al trabajador. Entonces ahí determina el SAT que el impuesto que se le debió haber retenido era de 586.42, se le debió haber entregado 0 de subsidio, se le debió haber retenido 586.42 de impuestos y no se le debió haber dado efectivamente nada de subsidio. Entonces sacamos diferencias entre lo que fue real y lo que esperaba el SAT. Tenemos ahí algunas diferencias. Estas diferencias, ¿qué es lo que hace el SAT? Por ejemplo, estos 78.11 todavía hasta el año pasado, estos de aquí, hasta el año pasado no había problema. ¿Por qué? Porque el anual se ajustaba. Estos 53.10 correspondientes, también en el anual se ajustaba. El problema eran estos 174 y estos 43.57, ya que en el anual no había un recálculo de subsidio. Entonces, lo que se busca ahorita con esta problemática es que el SAT va ajustado, está enfocando en el subsidio causado y por ende también en el subsidio entregado. Entonces, lo que vamos a analizar el día de hoy o lo que está buscando el SAT con el anexo 7
del complemento de nómina es atacar los subsidios. El subsidio causado, estos 174.78 y estos 43.57, que es lo que le sale diferencias al SAT. Ya por el ISR de tarifa y por el ISRT no se preocupa, ya que el anual se ajusta con el trabajador. ¿Sale? Entonces, el SAT considera una inconsistencia cuando el subsidio causado es mayor que el calculado en base a los ingresos por sueldos y salarios. Lo que sugiere el SAT es necesario revisar el cálculo del subsidio causado. El cálculo para determinar este riesgo se efectúa de forma mensual. En caso de modificar los datos que sirvieron de base para el cálculo del impuesto, el contribuyente deberá cancelar y sustituir los comprobantes correspondientes. Una vez revisado lo anterior, en caso de existir diferencias en el importe enterado, deberá presentar declaración complementaria por modificación de obligaciones y entregar el impuesto faltante al periodo que corresponda. Esto no se sobreentendía bien el año pasado porque el SAT no daba detalles de, oye, tengo que cancelar los sobrerecibos, pero realmente lo que le pagué al trabajador era un importe diferente a lo que tú me estás diciendo ahorita. Entonces, para este año, pues ya sacó el cómo va a ser. Para esto, el SAT libera una nueva versión de la guía de llenado del complemento de nóminas, donde agrega el apéndice 7. En dicho apéndice se habla de cómo se debe registrar en el CFDI ese ajuste de subsidio, pero aquí lo menciona que va a ser en el último periodo del mes. Básicamente se indica que cuando a un trabajador se le entrega subsidio de más, este debe ser ajustado al fin del mes para regresar dicho subsidio al SAT. Se fijan, y aquí ya le cambió un poquito, ya no es cancelar sobre recibo, ya es hacer el ajuste en el último periodo del mes. Y esta medida entra en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, en teoría, ya estamos sobre esta nueva norma y en teoría la última semana, la última quincena, la última decena de enero ya se tuvo que haber hecho este ajuste. Como bien sabemos, la última versión de Compact y Nóminas ya trae ese cálculo en automático. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esos cálculos. También en esta guía de llenado o apéndice 7, que está pues en el portal del SAT, aquí dejo la liga, también se consideran 3 nuevas claves agrupadoras de nómina. La clave 107 de tipo de deducción, que es un ajuste al subsidio causado. La 007 de tipo otros pagos, que es el ISR ajustado por subsidio. Y la clave 008 también de tipo otros pagos, que es el subsidio efectivamente entregado cuando no le correspondía. Ahorita más adelante vamos a ver cómo se calcula cada uno de estos nuevos conceptos. Entonces, ¿cómo se soluciona esta problemática o este detalle que determinó el SAT hablando de subsidio? Se va a solucionar de la siguiente forma. Se fijan, tengo lo mismo que hemos visto en el ejercicio anterior con la problemática de que se le había dado un subsidio causado de 174.78, se le había entregado al trabajador un subsidio de 43.57. ¿Qué es lo que se sugiere en el apéndice 7 del complemento de nóminas? Básicamente lo que dice es que se tendrá que agregar al sobrerecibo en la segunda quincena o en el último periodo del mes la deducción con clave 107, que es el ajuste al subsidio causado, donde se le va a retener al trabajador esos 174.78 pesos de subsidio causado que se le había entregado en los distintos periodos de nómina, ya que según el SAT no se le debió haber entregado nada. O sea, lo que se le dio efectivo contra lo que debió ser, tenemos ahí esa diferencia de los 174.78. Y eso es lo que se le va a retener al trabajador en el último periodo del mes. Hasta aquí, entre comillas, pudo haber quedado la situación. Sin embargo, dentro de esos 174.78 pesos, va implícito una parte de subsidio efectivamente entregado y va implícito un impuesto que dejó de pagar el trabajador. ¿Sale? Entonces, es necesario que el SAT también sepa de esos 174.78 cuánto está abarcando de subsidio entregado y cuánto está abarcado de ISR que dejó de pagar el trabajador. Porque recuerden que el ISR se debe de ir para el anual, para los ajustes anuales. Entonces, lo que dice el SAT es que la diferencia efectivamente entregada, lo que es el subsidio entregado, esos 43.57, nos menciona que se debe de ir con la clave
deducción 0.71, ajuste en subsidio para el empleo. Y ahí se va en la segunda quincena. Sin embargo, esto nos lleva a una segunda problemática, que ahora al trabajador le estoy deduciendo doble. Le estoy deduciendo los 174.78 y adicionalmente le estoy volviendo a deducir los 43.57 que ya iban implícitos dentro de los 174.78. Entonces lo que dice aquí el SAT es, vas a generarme un concepto de tipo otros pagos con la clave 008, que es subsidio efectivamente entregado que no correspondía, para que mates esos 43.57 y no le pegues doble. Asimismo, tengo yo que decirle de los primeros 174.78 cuánto es el impuesto que dejó de pagar por ese subsidio causado. ¿Cómo lo saco? Pues simplemente una diferencia. Los 174.78, que es el subsidio causado, menos el subsidio efectivamente entregado, va a dar el impuesto que subsanó por ese subsidio causado, que serían los 131.21. ¿Sale? Ahora, le estoy deduciendo otra vez 131.21 cuando ya venían implícitos en estos 174.78. Entonces, lo que se va a hacer en este caso es también matarlo con otra clave que es otros pagos 007, que es el ISR ajustado por subsidio. Y con esto ya quedaría completamente cuadrado el escenario. Básicamente, para no hacernos pelotas hasta ahorita, ¿qué reglas van? Es el importe del subsidio causado, la diferencia, se va a generar en el nodo 107. O sea, básicamente esta diferencia se baja al concepto 107. La diferencia del subsidio entregado se baja a la deducción 0.71. Se mata esa diferencia o ese subsidio entregado contra la OP 008 y la diferencia que tengo entre el subsidio causado y el subsidio efectivamente entregado va a ser el ISR por ajuste mensual, el cual también deberá de matarse para evitar descontarle doble al trabajador. Si verificamos aquí, lo que efectivamente le va a retener al trabajador va a ser únicamente el 107, que son los 174, donde implícitamente van 131 de impuestos y 43 de subsidios, los cuales se matan para evitar pegarle doble al trabajador. Entonces, esta es la primera parte de la solución que propone el SAT para las diferencias con el subsidio causado. Dentro de Compaquinóminas, ¿cómo se vería reflejado? Básicamente voy a tener el concepto 107 del ajuste del subsidio causado, que son los 174, pero también voy a tener los ajustes por subsidio, que fue lo efectivamente entregado, tanto en positivo y negativo para que se maten los importes, y también voy a tener el ajuste del ISR, tanto en positivo y en negativo, para que se maten los importes, descontándole únicamente al trabajador los 174.78 efectivos. Esa fue la problemática 1. Vamos a pasar a la problemática 2, que se menciona o se tiene considerada dentro del apéndice 7. Ok, vamos a ver que este caso es un periodo semanal, son 4 semanas. Este trabajador gana 120 pesos diarios por los 7 días que trabaja. A la semana gana 840 pesos. Sin embargo, en la semana 2 tuvo un bono ahí por productividad de 3,000 pesos. Esto significa que la semana 1 tuvo una base gravable de 840 pesos, la semana 2 de 3,840, semana 3 de 840 pesos y semana 4 de 840 pesos. Vamos a empezar a hacer los cálculos de cada periodo. Para el primer periodo, si estos 840 le aplicamos tablas, acuérdense de dividiéndolo entre los días del periodo, multiplicando por 30.4, comparándolo contra la tabla mensual y deselevando el resultado al periodo, resulta que en esta semana este trabajador se le van a retener 47.79 pesos correspondientes de impuesto y de subsidio le tocarían 88.07 pesos. Entonces, si sacamos diferencias, es 47.79 menos 88.07
va a dar que le toca un subsidio a favor del trabajador por 40.27. Lo mismo pasa para la semana 3. Mismos importes, pues es misma información. Para la semana 2 que tuvo el bono, en este caso tuvo que pagar un impuesto de 522.39, no le correspondía subsidio por la base gravable correspondiente, entonces en la semana 2 se le retuvo ISR por 522.39. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que hace el SAT o qué es lo que se debe de hacer antes de hacer los cálculos del último periodo del mes? Antes de hacer los cálculos del último periodo del mes, primero que nada se debe de hacer la proyección de cuánto es lo efectivamente esperado por el SAT en el mes. Para esto vamos a sumar las bases gravables de cada uno de los periodos, que serán los 840 más los 3840 más 840 más 840, me va a dar los 6,360 pesos. Lo que hace el SAT es, ya teniendo esa base gravable, el SAT saca cuánto le tocaría realmente de impuesto y de subsidio. Si esos 6,360 pesos le aplicamos tablas mensuales, se calcula que de impuestos son 446.07, de subsidios son 253.54 y la diferencia da un ISR a retener de 192.57. 53, perdón. Eso es lo que esperaría el SAT en los resultados. Entonces, en base a esto, yo tengo que empezar a hacer mis ajustes en el último periodo del mes. Entonces, en la cuarta semana, si sacamos ISR, como el ISR, el SAT no le interesa tanto y dice en la anual nos ajustamos, pues de ISR se va al mismo 47.79. Sin embargo, para el subsidio, si le aplicáramos tablas a estos 840, por ende debería salir en teoría el 88.07. Sin embargo, si ya tengo que cuánto es el objetivo mensual, ¿para qué le pago de más si hago diferencias? Entonces lo que voy a hacer es, va a ser toparlo a este objetivo mensual que espera el SAT, que serían los 8807 más 8807, y a estos 253 le resto esa diferencia y me va a dar los 77.41. Por eso aquí no se puso los 8807, porque ya lo estoy tapando para que la diferencia de cero ya quede topado y no haya diferencias en subsidio causado. Ahora, si le tocaba ISR de 47.79 y se le dio subsidio de 77.41, por ende me dice que le va a tocar un subsidio a entregar como de 30 pesos aproximadamente, ¿sale? 29 y cacho. Sin embargo, si vemos aquí, subsidio a entregar le pone 0. ¿Por qué le pone 0? Porque como ya estamos verificando que el objetivo mensual es que no se le haya cobrado o no se le haya otorgado más bien subsidio, entonces ya desde aquí está diciéndole de no le des subsidio, ¿para qué le das más y generas más diferencias? Entonces de una vez desde aquí ya lo topamos y ya no le otorgamos subsidio. Pero también no le estamos reteniendo impuesto. A lo mejor esta va a ser una de las primeras cosas que les va a causar mucho ruido, de que la gente está acostumbrada que en un sobrerecibo de nómina o tiene subsidio o paga impuesto. Pues bien, en este escenario, ni paga impuesto ni se le da subsidio. Se va en ceros lo efectivamente entregado. Una vez ya teniendo los valores de las 4 semanas, puedo sacar así los acumulados de la semana correspondiente, que es la suma de todos los ISR tarifas, la suma de todo el subsidio causado, la suma del ISR retenido efectivamente y la suma del subsidio entregado efectivamente. Ya puedo sacar cuánto es la suma de mis 4 periodos. Y ahora sí hay que hacer una comparativa de entre lo que esperaba el SAT contra lo efectivamente aplicado al trabajador. En este caso, me va a dar aquí las diferencias. Permítanme un segundito, nada más que aquí esta barrita, no sé, deja mover. Listo, ok. Me va a dar las diferencias. Me dice aquí que entonces, por la parte del ISR tarifa, tenemos una diferencia de 219.70.
Que esto no le afecta al SAT porque en la anual nos ajustamos. Subsidio causado tenemos una diferencia de 0 pesos. ¿Por qué? Porque recuerden que en este cuarto periodo aquí hicimos un pequeño ajuste para que la diferencia nos diera 0 y quede lo más real posible. Diferencias en ISR efectivamente entregado, dice aquí que se le deben haber retenido 192 pesos, pero se le retuvieron 522. Significa que se le retuvo impuesto de más por 329 pesos. Que el SAT dice, ay, no hay problema, en la anual nos ajustamos. El detalle en este escenario es que el subsidio efectivamente entregado se le entregó al trabajador 80.55 cuando no se le debió haber entregado nada. Entonces vamos a ver qué hacer en ese escenario. Si recordábamos las reglas que habíamos dicho hace ratito, lo primero que nos debe de guiar es la diferencia entre subsidio causado. En este caso la diferencia fue 0, por lo cual a la clave 107 se baja ese 0 correspondiente. ¿Vale? Entonces, concepto de deducción 107 se van ceros. Segunda regla habíamos dicho que se bajaba la diferencia del subsidio efectivamente entregado, que son esos 80.55. Esos se iban a bajar a la parte de el ajuste del subsidio para el empleo, 80.55. En el escenario anterior, si recordamos, yo esa diferencia, yo la había matado contra otro concepto porque existía la clave 107, que era el ajuste del subsidio causado. ¿Sale? En este segundo escenario, donde el ajuste del subsidio existe, pero no existe, en este caso, subsidio causado, en este caso no se matarán los importes, ya que yo necesito efectivamente quitarle ese dinero al trabajador, esos 80.55 que le di de más. Entonces, en este escenario donde no hubo diferencias en el ajuste del subsidio causado, pero sí hubo diferencias en el subsidio entregado, en este caso no se mata el impuesto, para que efectivamente se le quiten esos 80.55. Y este sería el escenario 2, y son los únicos dos escenarios que contempla en este caso el SAT. Vamos a ver más adelante que pueden existir algunos otros escenarios que se pueden salir a partir de ciertas configuraciones o ciertos importes que se ponen los trabajadores en la vida real y cómo se pueden llegar a manejar esos escenarios. Entonces, para ello, Compa aquí va a poner a tu alcance una cédula en Excel de la simulación del ajuste del subsidio causado. Entonces, Compa aquí genera una cédula en Excel, la cual te permite realizar simulaciones de cálculo con respecto al nuevo ajuste del subsidio causado. Esta cédula te permitirá realizar simulaciones para periodos quincenales y semanales, de manera que puedas validar el ajuste mensual que se realizó en los mismos. Primero que nada, ¿cómo obtengo la cédula? La cédula se puede descargar desde Cursa en la sección de contenidos de Compa aquí Nóminas. Si recordamos, aquí tenemos la liga de Cursa. Voy a entrar a la liga. Recuerden, es http://sistema.compaqui.com/login Cursa /login. Entonces, estando en Cursa, me logueo con mi cuenta de Cursa. En este caso, ustedes se loguearán con su cuenta correspondiente. Y entre sus contenidos disponibles, van a localizar el apartado de contenidos. Aquí está, ¿sale? Contenidos de Compa aquí Nóminas. Voy a entrar a esa lección. Una vez que ya estoy dentro de contenidos de Compa aquí Nóminas, del lado izquierdo tengo aquí la cédula del cálculo del subsidio con ajuste. Le doy un clic ahí y ya me descarga la cédula correspondiente del subsidio, que es la que vamos a estar trabajando el día de hoy. Esta cédula que descargamos cuenta con 7 pestañas. Introducción, la cual nos da un poco del marco legal del por qué la cédula y por qué el cambio. La cédula de ISR quincenal, la cual me permite hacer simulaciones en periodos quincenales.
una cédula ISR 4 semanas, la cual me permite hacer simulaciones con periodos semanales a 4 semanas en el mes. La cédula ISR 5 semanas, la cual me permite hacer simulaciones de periodos semanales, pero en meses donde abarquen 5 semanas. Voy a tener otra pestaña que es cálculo semanal detallado anual, donde yo voy a poder proyectar todo el año y poner la captura de todos los periodos para sacar una proyección hacia el cálculo anual. En la pestaña anual ya únicamente es como tipo reporte, me va a mostrar los totalizados de lo que se capturó en el cálculo semanal detallado anual. Y la última pestaña tarifas contiene las tablas de ISR vigentes. Vamos a ver cada una de ellas ya directamente hacia la cédula. Vamos a empezar por la pestaña 1, introducción. Básicamente aquí en introducción viene pues toda la parte del marco legal, donde dice que aquí pone a tu disposición esa cédula para que puedas revisar distintos escenarios de la aplicación del ajuste al subsidio causado. Los cambios en la guía de llenado de CFDI de nóminas publicados el 14 de octubre del 2019 incluyen dentro del apéndice 7 el procedimiento para el registro del ajuste de subsidio para el empleo cuando se realizan pagos por periodos menores a un mes. Para consultar, pues nos pone la página del SAT donde viene todo el complemento de nómina. Entonces, de acuerdo con la guía de llenado, estos cambios entran en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Para conocer mayor detalle sobre los cambios, Compaqui preparó un caso práctico que es el ajuste al subsidio al empleo. Aquí viene la liga del caso práctico, que básicamente es en la de soporte-mediocompaqui.com. Ahí lo pueden descargar y les va a mandar el PDF con ciertos casos prácticos, que van a ser algunas de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Y ya menciona quién diseñó la cédula, donde la cédula fue generada por María Susana Hernández Valenzuela, Kenia Espinosa Rivera, Benito Barragán Rangel, José Luis Aldana Díaz y Jorge Enrique Benítez Barba. También Francisco del que vamos a ponerlo ahí. Ah, caray, no me deja. Esta cédula es muy importante resaltar que la cédula viene protegida, ¿sale? Entonces, en dado caso de que se requiera hacer alguna edición, pues no puede realizarse ya que viene completamente protegida. Los únicos campos que yo podré capturar son campos que van a venir en color amarillo para calcularlos según los importes de mis trabajadores. Entonces, ya vimos introducción, vamos a la segunda pestaña que va a ser cédula ISR quincenal. Ok, ahí tengo la cédula completa. Básicamente aquí lo que yo puedo capturar es, como estoy en la quincenal, es para hacer la simulación de quincenas, yo puedo ponerle en cada quincena cuántos días se le van a pagar al trabajador por cada una de las quincenas. Y el sistema en automático va a estar recalculando. Entonces, primer campo a capturar, los días de cada quincena. Segundo dato a capturar es cuánto es el salario diario que se le está pagando al trabajador en cada quincena. Para este caso vamos a hacer un ejemplo pagándole 150 pesos diarios a cada trabajador en cada periodo. Y por último, aquí lo que hace es me multiplica los días por el salario diario para darme cuánto es la base gravable de sueldo en ese periodo. Si tuviéramos horas extras, si tuviéramos bonos, si tuviéramos comisiones, si tuviéramos cualquier otro ingreso extra, aquí se puede capturar en ingreso extraordinario, donde yo deberé poner únicamente la parte gravable de ese ingreso extraordinario. Para este caso vamos a ponerle que al trabajador en la segunda quincena se le dio un bono por 3,150, parte gravada. Acuérdense que aquí es la parte gravada, ¿sale? Si a lo mejor fueron 3,500, pero si exento una parte, a lo mejor la parte gravada fueron 3,150. Y básicamente aquí lo que hace es va a sumar la base gravada del periodo del sueldo más las bases grabadas extraordinarias, me va a dar el ingreso grabado acumulable. Si verificamos aquí en la segunda quincena, sumó los 2,250 con los 3,150, dándome 5,400 pesos. Posteriormente, al cual estuvimos viendo hace rato en la presentación, pues a estos 2,250 les va a sacar cuánto le corresponde de impuesto, cuánto le corresponde de subsidio, y la diferencia le va a dar impuesto subsidio efectivamente entregado. En este caso 43,57. Como el periodo no es el último de nómina, no entran en juego aquí todos los conceptos de ajuste.
se mantienen todos en cero, dándome un total de percepciones en el periodo de 2.293.57, que fueron en este caso el ingreso acumulable más el subsidio que se le dio. Ahí me da los 2.293.57. No hubieron deducciones, por lo cual su neto entregado al trabajador va a ser de 2.293.57. Segunda quincena, mismos cálculos. Tengo mi base gravable del periodo, 533.32, es lo que se le va a quitar de impuesto. Y aquí ya puedo sacar la proyección que esperaría el SAT, que es esta que tengo acá en la columna del objetivo mensual. Y también puedes sacar cuántos son los acumulados reales que tiene el sistema de la suma de esos dos periodos. Podemos sacar diferencias. Entonces quedamos que al SAT le interesaban únicamente las diferencias de subsidio, que sería el subsidio causado, esta diferencia de 174 y esta diferencia de 43.57. Que básicamente aquí lo que se hace en la segunda quincena o último periodo del mes es la diferencia del subsidio causado se viene al ajuste al subsidio causado, que es la clave 107 de tipo deducción. ¿Se fijan? Este de aquí, que tengo marcado, se bajó para acá abajo en la segunda quincena. Siguiente regla, ya hemos dicho que estos 43.57 también se bajaban aquí a la parte de la deducción 0.71 al ajuste en subsidio para el empleo. En este caso, como el ajuste del subsidio causado fue mayor que el subsidio efectivamente entregado, o ya dentro de estos 174 ya ven incluidos estos 43, lo que se va a hacer es matarlos para que no se le descuente doble. Asimismo, es necesario que sepa cuánto impuesto estaba considerado que dejó de pagar el trabajador dentro de los 174.78 que ya se le están reteniendo al trabajador. Entonces daría los 131.21 y se matan los conceptos tanto de percepción con deducción. El 002 con el 007 y el 71 con el 001. Obviamente uno de percepción y otro de deducción. El de percepción, recuerden que se va como otros pagos. Hay que tenerlo eso en consideración. Entonces, así sería como se manejaría esta primer cédula. Ya me daría los totales de la segunda quincena, que serían de percepciones 5.574 y de deducciones 882, dándome un neto a pagar al trabajador por 4.691.90. Y esta sería la forma en la cual trabajaría la cédula. Este fue el primer escenario que vimos hace ratito que consideraba el SAT, que este pudiéramos decir que es el escenario cuando existe subsidio causado. Hay diferencias, cuando hay diferencias en subsidio entregado, pero el subsidio causado es mayor que el subsidio efectivamente entregado. ¿Vale? Entonces, tenemos diferencias, subsidio causado, subsidio entregado, y el subsidio causado es mayor que el entregado. Este sería el escenario 1. Vámonos ahora a la siguiente pestaña, que es la cédula ISR 4 semanas. Esta es muy similar a la anterior, nada más que en vez de tener periodos quincenales, son periodos semanales. Para este caso vamos a poner que sí se trabajaron 7 días en cada semana y que su salario diario va a ser de 120 pesos. Y que tuvo un ingreso extraordinario por 3,000 pesos en la segunda semana. Igual, aquí lo que hace es lo que explicamos ahorita en la presentación. Primero hace el cálculo de la semana 1, da resultados. Hace el cálculo de la semana 2, da resultados. Hace el cálculo de la semana 3, da resultados. Pero antes de hacer el cálculo de la semana 4, lo que hace la cédula es verifica cuánto es la base gravable acumulable y determina cuánto es la base gravable mensual acumulada. En base a esa base gravable mensual acumulada, que es mi objetivo mensual, le aplica tablas mensuales para determinar cuánto impuesto, cuánto subsidio, cuánto impuesto efectivamente quitado, cuánto subsidio efectivamente entregado, debería de ser el objetivo del mes. Una vez calculado esto,
ahora sí se viene y hace los cálculos del periodo. Que si a estos 840 pesos le calculamos impuesto, va a dar los 47.79, pero si le calculamos el subsidio, en teoría debería dar 88.07. Pero como mi objetivo mensual es 253, lo que se hace es a estos 253 se le restan los 88.07 que se le habían entregado, se le restan los otros 88.07 que se le habían entregado y la diferencia que son los 77.41 es lo que se pone aquí. ¿Para qué? Para tratar de una vez ir haciendo que la diferencia del subsidio causado pues sea cero, que es el objetivo mensual. ¿Vale? Ahora, a estos 47.79 que es el impuesto menos los 77.41, pues van a dar como 28 pesos. Esos 28 en teoría deben de venirse aquí en subsidio a entregar. Pero como mi objetivo del mes es darle 0 pesos, ¿para qué le entrego algo que en ese mismo periodo se lo voy a quitar? Entonces de una vez aquí voy haciendo mi ajuste y le pongo de una vez 0. Por eso en este caso tanto el impuesto y el subsidio en esta semana 4 es de 0. Ya teniendo así todos los valores, puedo sacar diferencias entre el acumulado, ahora sí del mes, entre lo efectivamente calculado contra lo que esperaría el SAT para determinar mis diferencias. Y aplicamos la reglita. Si recuerdan, primera regla es omito los ISR porque al SAT ahorita no le interesa ISR. Dice que esos se van para el anual. Entonces, omito ISR. Entonces, 219 los omito. Esos 329 los omito. Lo que me interesa es la diferencia del subsidio causado. En este caso, 0. Quedamos que la primera regla es que este 0 se viene acá abajo, que es el ajuste del subsidio causado. En este caso, no va a haber ajuste. Hablando de la deducción 107. Sin embargo, sí tenemos una diferencia acá en el subsidio efectivamente entregado. Este subsidio entregado que es de 80.55 quedamos que se iba a bajar acá abajo en la deducción 0.71 que es ajuste en subsidio para el empleo. A diferencia del escenario anterior, en este caso no se matan esos 80.44 pues 55 porque realmente yo tengo que quitarle ese subsidio que le he dado de más al trabajador. Entonces en este caso no se mata. ¿Por qué? Porque no hubo una diferencia en subsidio causado que contuviera esos 80.55. Entonces, para este escenario, donde el subsidio causado, la diferencia es 0, pero si hay una diferencia en subsidio a entregar, la clave que se le cobrará al trabajador sin matarse será la 0.71 de tipo deducción. Y pues ya los totales de cada periodo. Siguiente pestaña, mismo escenario, vamos a tratar de replicarlo. También va a ser semanal, pero esas 5 semanas también pagándole 120 y dándole su bono de 3,000. Entonces así que vamos a pagar 120 pesos. Bonos nada más en la segunda semana tuvo su bono de 3,000 pesitos. Vamos a ver ahora qué pasó con este nuevo ajuste. Igual se le saca el cálculo de la semana 1, cálculo de la semana 2, cálculo de la semana 3, cálculo de la semana 4. Pero ahora, como ese mes tuvo una semana adicional, los ajustes se van a hacer hasta la semana 5. Mismo procedimiento es antes de hacer los cálculos de la semana 5, se saca la base gravable del periodo 5 y saca la base gravable del mes de lo efectivamente grabado en cada uno de los periodos. A esos 7,200 se le aplican tablas, dándome que el SAT esperaría 537 de impuesto, 217 de subsidio causado, efectivo retenido 319.85 de impuesto. ¿Sale? Entonces, ahora sí, hago mis cálculos de la quinta semana. El impuesto quedamos que ese no le interesa al SAT, entonces se mantiene igual, pero el subsidio, en teoría, por los 840 le deben tocar 88.07. Sin embargo, como mi objetivo mensual de subsidio eran 217, y entre las 3 veces que ya le otorgué subsidio, ya me pasé de esos 217, pues ya le pongo aquí 0. Porque pues ya me pasé, ya no tengo que darle todavía más, porque no voy a generar todavía más diferencias. ¿Sale?
Ahora, si debo de pagar 47 de impuesto y 0 de subsidio, pues queda un impuesto a retener de 47.79 en la quinta semana. Ya teniendo los cálculos de la quinta semana, ahora sí puedo sacar los acumulados de las 5 semanas para determinar cuántos fueron los acumulados del periodo. Teniendo ya los acumulados del periodo y el objetivo mensual del SAT, puedo sacar ahora sí las diferencias, dándome que en este caso se retuvo 176 pesos de impuesto de más, que eso ahorita no le interesa al SAT, quedamos. Se le otorgaron 46.59 de subsidio causado de más al trabajador. ¿Sale? Se le retuvo 250 pesos de impuesto efectivamente al trabajador, que eso también quedamos que el SAT no lo iba a ver hasta el anual, porque es impuesto, pero se le otorgó efectivamente al trabajador 120.82 cuando no se le debió haber retenido nada. Entonces esos 120 también hay que quitárselos. Si aplicamos la formulita, entonces quedamos que la diferencia del subsidio causado se baja en el periodo de ajuste, que en este caso sería la quinta semana, a la clave 107 de tipo deducción, lo que es el ajuste del subsidio causado. Segunda regla, quedamos que la diferencia del subsidio entregado se bajaba a la parte del ajuste del subsidio para el empleo. Sin embargo, en este caso quedamos que como sí había un subsidio causado, entonces el subsidio al empleo correspondiente o efectivamente entregado se mata, porque sí hubo un subsidio causado, y habíamos quedado que la diferencia del subsidio causado, esos 46.59, se le restaban los 120. Acuérdense, el causado menos el efectivamente entregado para ver cuánto impuesto dejó de pagar el trabajador que iba sostenido en estos 46.59 que se le iban a retener. Aquí en este caso vemos que el valor da 0. ¿Por qué? Porque me va a dar un valor negativo. Realmente dentro de estos 46.59 no hay un impuesto que esté subsidiando, ¿sale? Porque quedaría negativo, es al contrario. Ese dinero se le regresó al trabajador, entonces aquí se pondría 0 en este caso, ¿sale? Este es el tercer escenario, que es si existe subsidio causado, diferencia, si existe diferencia en subsidio entregado, pero el subsidio causado es menor que el entregado. Este es el tercer escenario. ¿Sale? Entonces, recapitulando hasta ahorita, fue primer escenario que vimos con la quincenal, existe diferencia en subsidio causado, existe diferencia en subsidio entregado, pero el subsidio causado es mayor. ¿Sale? El subsidio causado contiene cuánto subsidio entregado y cuánto impuesto dejó de pagar dentro de ese subsidio causado que se le está quitando. Segundo escenario, no existe diferencia en subsidio causado, pero sí existe diferencia en subsidio entregado. El subsidio entregado se baja y todo lo demás se mantiene en ceros porque ese no se tiene que matar porque realmente se le tienen que retener esos 80.55 al trabajador. Escenario 3. Existe diferencia en subsidio causado, existe diferencia en subsidio entregado, pero el subsidio causado fue menor que el subsidio entregado. En este caso se bajan los dos, se mata el subsidio entregado, pero ya no se saca importe de cuánto impuesto está subsidiando el subsidio causado. ¿Sale? Esa sería la información de esos tres primeros escenarios. Vamos a ver un cuarto escenario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos otra vez a la quincenal? ¿Qué pasaría si no le pago esa comisión que le hemos pagado en la segunda quincena? Todo lo demás lo baja igual, nomás no le pago comisiones. Vamos a ver qué pasa. Aquí pasan dos cosas curiosas. Primera es, aquí tenemos una diferencia en impuestos. Quedamos que el SAT decía que esto sí iba hasta el anual. Pero ojo, aquí nos está diciendo que le retuvimos 34 centavos de más.
que realmente pues es mínimo, no es mucho, pero es algo, ¿sale? A diferencia de hace rato, donde teníamos por ejemplo los 3,150 aquí, donde en este caso le retuvimos 78.11 pesos de impuesto de más. ¿Qué pasa si una empresa dijera, oye, yo quiero que esos 78.11, yo quiero ajustárselos en este mes al trabajador? ¿Se pudiera? No lo considera el apéndice 7, no lo considera tal cual el complemento de nómina, pero si la empresa quisiera reintegrarle estos 78.11 en el mes para no esperarse hasta el anual, se pudiera hacer. Sí, aquí en la cédula, en la parte inferior vienen 3 parámetros. El parámetro que dice ajustar ISR retenido de más es el que me va a ajustar el ISR cuando le retuve de más en el mes, para que se lo reintegre dentro del mismo mes. Vamos a ver qué pasa si yo en este parámetro de ajustar ISR retenido de más le pongo aquí que sí. Lo que hace es me agrega esta clave, la 001 de otros pagos, que es reintegro de ISR retenido en exceso, y aquí me manda esos 78.11 que le cobré de impuesto de más dentro de sus 2 quincenas. ¿Sale? Se fijan, por omisión, cuando viene aquí no en la cédula, esto se va a cero. No, eso lo deja hasta el anual. Si yo quiero que en este periodo lo ajuste, yo aquí le puedo decir que si quiero que realice el ajuste correspondiente, lo pone y ya le reintegra esos 78.11 en el mes para no esperarse hasta el anual. Cabe resaltar, como ya lo mencioné, esto no se menciona en el apéndice 7, no se menciona en el complemento de nómina, pero pues sí existe la clave agrupadora de reintegros de ISR retenidos en exceso que se pudiera utilizar, y esto sería consideración de la empresa, por lo cual se tendría que validar con la empresa, con el contador de la empresa o el fiscalista de la empresa, si se desean hacer reintegros de ISR que se hayan registrado de más dentro del mes correspondiente. Entonces ese es el cuarto escenario. Quinto y sexto escenario, estos vienen de la mano. Voy a borrarle aquí las comisiones y están aquí, ¿sale? Hace rato vimos que el SAL interesaba cuando yo le había entregado subsidio causado de más o le había entregado subsidio de más al trabajador, ¿sale? Pero ¿qué pasa si es de menos? ¿Sabes que a mí hizo falta entregarle subsidio al trabajador? De igual forma que el apéndice 7 y la guía de llenado de nóminas no hablan de nada al respecto cuando se le retuvo o se le entregó más bien subsidio de menos al trabajador. En este caso aquí menciona que le hizo falta entregarle 4.66 de subsidio causado e hizo falta entregarle 5 pesos de subsidio entregado. Si se fijan, por omisión aquí no hacen ningún ajuste porque no lo considera el apéndice 7. Sin embargo, habrá empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero darle al trabajador en ese mes esos pequeños subsidios que hizo falta que le diera. Se pudiera así. Nada más tendríamos que decidir por parte de la empresa, el contador o el fiscalista, otra vez esto es a consideración de la empresa, cuál subsidio es el que le voy a entregar al trabajador. Si le voy a entregar estos 4.66 o le voy a entregar estos 5 pesos. Igual el sistema cuenta con esos parámetros. Ajustar subsidio causado de menos, que serían los 4.66, regrésaselo, o bien ajustar subsidio entregado de menos, que serían los 5 pesos. Aquí se recomienda que sea uno de los dos para no pegarle otra vez doble al subsidio. Si yo, por ejemplo, decido regresarle, en este caso, el subsidio causado que le di de menos, yo aquí lo que le voy a hacer es cambiar el parámetro así. Y se fijan, estos 4.66 se agregan en este concepto de subsidio causado de menos, para darle ese subsidio al trabajador en el último periodo del mes. Se fijan, ahorita están aquí los 4.66. Si le regreso otra vez aquí a no, esos 4.66 ya desaparecieron. Si la empresa decidiera que le va a dar la diferencia del subsidio efectivamente entregado, o sea, quiero regresar estos 5 pesos, tenemos que cambiar el parámetro de ajustar subsidio entregado de menos, donde al momento de cambiar el parámetro así,
lo que hace es me agrega este concepto que es el subsidio entregado de menos con la clave otros pagos 002 por los 5 pesos correspondientes. Y este sería, en este caso, el sexto escenario. Entonces, escenario 1 fue cuando el subsidio causado, había diferencia en subsidio causado, había diferencia en subsidio entregar, pero el subsidio causado era mayor. Segundo escenario, subsidio causado era 0, pero sí había un subsidio, una diferencia en subsidio entregado, ¿sale? Tercer escenario, existe diferencia en subsidio causado, existe diferencia en subsidio entregado, pero el subsidio causado es menor que el entregado. Cuarto escenario es le retuve ISR de más, quiero regresárselo en el periodo del mes con el parámetro ajustar ISR retenido de más. Quinto escenario es hizo falta entregarle subsidio, pero yo decido regresarle el causado, con este parámetro lo acomodo. Y sexto escenario, hizo falta entregarle subsidio entregado, con este parámetro lo habilito. Y son los escenarios que se manejan dentro de la cédula. Continuando con las demás pestañas de la cédula, tenemos aquí una pestaña que se llama cálculo semanal detallado anual, que este es básicamente lo que estuvimos viendo hace ratito con la semana de 4, la semana de 5, pero de forma horizontal y para ver más periodos, no nada más los de un solo mes, sino ver los de los 12 meses del año y sacar un equivalente anual. Los datos que yo puedo modificar es el salario mínimo de la zona geográfica del trabajador, ya que si recordamos que si el trabajador gana el mínimo o menos, el trabajador no pagará impuesto correspondiente, ¿vale? Entonces, ese será absorbido por la empresa correspondiente. Si bien aquí tenemos los tres parámetros: ajustar subsidio causado de menos, ajustar ISR retenido de más, ajustar subsidio entregado de menos, que es lo que tenemos también en las anteriores. Lo voy a poner en que no, para que no aplique a ninguno de esos tres parámetros especiales. Y acá en la parte inferior yo voy a poner las fechas de pago de mis periodos de todo el ejercicio. Aquí es muy importante resaltar que para los ojos del SAT, el SAT, cada pago de nómina entra con la fecha de pago. Para que quede un poquito más claro, voy a abrir aquí el calendario. Y por ejemplo, supongamos que en esta empresa pagan de sábado a viernes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de sábado a viernes comprendería del 29 de febrero al viernes 6 de marzo. La cédula lo que va a hacer es, si la fecha de pago, si digo que se paga el día 6, ya cayó en febrero, ese periodo se va a considerar como de febrero y se va a considerar el inicial de febrero. Por ende, la semana que va del 22 al 28 se considera la última semana de febrero y ahí es donde haría los ajustes. ¿Sale? Para que quede un poco más claro, me voy a regresar, por ejemplo, acá a diciembre. Ahí está. En diciembre, que la semana fue del sábado 28 al viernes 3, para el SAT, como el pago se realiza el viernes 3, ese periodo del 28 de diciembre del 2019 al 3 de enero del 2020 se consideraría ya de enero, sería el periodo 1. Eso puede hacer o causar que llegue a 5 semanas en enero, que es lo que andamos viendo aquí, ¿sale? La fecha del pago fue el 3 de enero, por lo cual este se considera como el primer periodo de enero, porque el pago fue en enero. Segundo pago 10 de enero, enero, 17 de enero, enero, 24 de enero, enero, 31 de enero, enero porque tal es mes 1, 7 de febrero, mes 2, 14 de febrero, mes 2, 21 de febrero, mes 2, 28 de febrero, mes 2, 7 de marzo, aun cuando tenía un día de febrero, ya es marzo, y así sucesivamente, todo en base a las fechas de pago. Entonces, aquí si tú deseas hacer la simulación de tu empresa, de algún trabajador, aquí tienes que poner las fechas de pago de cada uno de tus periodos de nómina que estás considerando, y la cédula en automático te va a determinar el mes de pago en base a lo que acabé de explicar, ¿sale? Va a determinar también cuándo es fin de mes en base a lo que también te acabé de explicar, ¿sale?
Días pagados, aquí vas a poner cuántos días se le pagaron de cada periodo, por si faltó, por si quieres pagarle un día extra, por si pidió algún día sin goce de sueldo. Podemos modificar aquí los días correspondientes. Podemos modificar el salario diario que tuvo en cada periodo de nómina para que me calculen automático el ingreso ordinario. Podemos poner también aquí el ingreso extra que haya tenido dentro de su periodo, aparte de su sueldo. ¿Qué más ganó? Hablando de su parte grabada. Y si vemos esta parte de aquí, todo esto de aquí, es lo mismo que veíamos en la cédula, como esta parte de aquí, ¿sale? Esto que tengo aquí marcado es lo mismo a esto que tengo ahorita aquí marcado, ¿sale? Posteriormente ya vienen las sumatorias de lo grabable correspondiente del mes, cuánto fue el ISR de ese periodo, cuánto fue el subsidio causado de ese periodo, cuánto fue el acumulado del mes o los acumulados que va llevando, que son las sumas, cuánto es el subsidio causado del periodo, el ISR del periodo, el subsidio efectivamente entregado, ¿vale? Esto que tenemos aquí, o sea, lo que está en color como durazno, es lo mismo, o sería lo correspondiente a esta parte que tengo ahorita aquí marcada, ¿sale? Ahora, la siguiente parte de lo que está en color azul, que es el ISR directo mes, subsidio causado mes, ISR retener mes, subsidio entregado mes. Esto de aquí sería lo correspondiente a esto de aquí. Posteriormente, lo que tengo como en este color gris o beige, todo esto sería lo correspondiente a esta parte. Y ya por último, los totales, que sería esta parte de aquí, el neto a entregar, sería lo correspondiente a la columna del neto. Bien, nada más en vez de verlo uno por uno o mes por mes, aquí lo estamos viendo de forma general, pero en forma horizontal, no en vertical como estaba en las cédulas anteriores. Con esto me puedo ir sacando acumulados de cada mes para yo poder determinar, por ejemplo, del mes 5, cuántas semanas tiene, cuánto es el total de ese mes hablando de impuestos, subsidios y demás, comparado contra lo anualizado o el total de los 12 meses. Y así que vamos a ver un reporte más bonito hablando de la anualidad o del cálculo anual. Lo que vamos a ver venimos aquí a la pestaña anual, donde ya aquí me da en todo el año cuántos fueron los ingresos acumulables, cuánto fue lo que se pagó de ISR tarifa, cuánto de subsidio causado, si hubieron ajustes, cuánto de ajustes estuvo dando, si fue un ajuste por subsidio o demás, cuánto fue el total del subsidio causado, cuánto es la determinación anual que estuvo que hecho de subsidio, la parte del ISR a retener, cuánto fue el ISR efectivamente retenido, si hubo un reintegro de ISR, cuánto fue el total efectivo del ISR retenido en todo el año, y sacan las diferencias para verificar cuánto sería el saldo a favor o el saldo en contra del anual. ¿Sale? Me lo da por cada uno de los rubros o de las claves agrupadoras SAT que estuvimos viendo en los ejercicios anteriores. Y por último, la última pestaña que es tarifa, esta es únicamente de consulta, donde me pone las tablas que está utilizando para hacer el cálculo del impuesto y el cálculo del subsidio correspondientemente a las tablas mes o tablas por periodo correspondiente que están trabajando. Y pues esta sería la cédula de Excel explicada. Y vamos a ver si hay dudas al respecto de la cédula. Entonces vamos a dedicar el tiempo de preguntas y respuestas.
Ok, aquí en este caso Gabriela Mejines pregunta cómo quedaría la póliza contable, cuáles son los nuevos conceptos que debemos de contabilizar. En este caso eso ya más sería más que nada parte del sistema de Compact y nóminas. Hay que recordar que ahorita venimos nada más a ver cómo se hacen los cálculos en la cédula. En este caso voy a ver si se puede alguna web ya viéndolo directamente en Compact y nóminas para la interfaz. Pero aquí cabe resaltar que cada persona lleva su contabilidad diferente. Aquí la recomendación es que el contador o el fiscalista de la empresa nos dijera cómo queremos generar nuestra nueva póliza correspondiente. Ok, Ignacio Armando pregunta, ¿la cédula se puede bajar al usuario final? Sí, siempre y cuando tenga Cursa. Acuérdense que ahorita una de las auges para darle fuerza a Cursa es que esta cédula se encuentra dentro de Cursa. Entonces, si algún usuario la quisiera, la recomendación sería pues venderle Cursa para que de ahí pueda descargar la cédula. Y pues ya sería parte de negocio para todos. Ok, Ignacio Armando pregunta, ¿dónde puedo saber del ISR que se ajustaría en el cálculo anual? Si recuerdas en la cédula cuando lo estamos viendo, aquí en la última, en la anual, aquí me da el resumen y en este resumen ya me diría cuánto es el ISR a favor o en contra, siempre y cuando se haya llenado de forma correcta toda la opción del cálculo semanal detallado. Ojo importante, aquí cabe resaltar que esta cédula nada más está para el semanal, para quincenal no hay. Igual yo les recomendaría levantar la sugerencia para que también se agregara a esta cédula un cálculo quincenal detallado anual. ¿Vale? Esa sería como una recomendación ahí. Ok, Avilén Reyes pregunta ¿en qué apartado del curso se puede descargar? Vamos a verlo otra vez. Ok, estoy aquí dentro de Cursa. Acuérdense cuando se loguean está en la ventana principal. Vamos a buscar en la parte de contenidos. Aquí está. Contenidos de Compact y nóminas. Ahí entren en su cursa. Una vez que ya estén en la lección, del lado izquierdo viene la cédula del cálculo de subsidio con ajuste mensual. Y aquí la pueden descargar. Y aquí empieza a descargar la cédula para que puedan hacer uso de la misma. Ok. María del Carmen González pregunta, ¿están llegando sugerencias, declaraciones por parte del SAT donde piden que se les pague el subsidio que se dio de menos al trabajador? Ya vimos que es posible configurar en la cédula. Ahí están los parámetros para decirle cuál se le va a reintegrar, si el subsidio causado o el subsidio efectivamente entregado. Y obviamente dentro del sistema también tiene los parámetros para configurarlo. Igual nada más de forma rápida, voy a entrar a Compact y Nóminas para decirles dónde se encuentran los parámetros. Ok, dentro del sistema de Compact y Nóminas, en el menú de tablas, tablas del ISR vigentes, aquí es donde vienen los mismos parámetros que tenemos en la cédula. Si recuerdan, en la cédula nos dice ajustar subsidio causado de menos, y acá en Compact y Nómina nos dice cuando al final del mes se tenga subsidio causado menor que el que le correspondería ajustar a subsidio causado, y también tenemos el sí y el no igualitos que en la cédula. Ajustar ISR retenido de más,
Es cuando al final del mes se tenga retención de ISR mayor a la que le correspondería reintegrar ISR retenido en exceso. Y la tercera opción, que es ajustar subsidio entregado de menos, que sería cuando al final del mes tenga subsidio entregado menor al que le correspondería ajustar subsidio entregado. Ahí es donde los tenemos dentro del sistema de conta aquí y nóminas. Ok, César Jiménez pregunta, o sea que la fecha de pago decide a qué mes corresponde. Por ejemplo, del 26 de diciembre al 1 de enero, ese correspondería a enero. Así es, César. Si tú internamente en tu empresa lo consideras en diciembre, se pudiera sí, pero va a causar conflictos ahí en el SAT y muy probablemente te va a llegar un correo con la notificación de que realices los ajustes correspondientes. Entonces, la recomendación desde los ojos del SAT, como se basa en la fecha de pago, es que la fecha de pago es la que decide a qué mes corresponde. Ok. Carlos Almaraz dice, ¿qué sucede cuando el pago en realidad se hace un mes antes? Por ejemplo, semana del 24 de febrero al 1 de marzo. En realidad, como cae sábado 29, se paga el 29 de febrero. Por lo tanto, el acumulado de ese periodo correspondería a febrero y no a marzo. Es correcto, en este caso el SAT, como vería que la fecha de pago fue en febrero, lo consideraría para febrero, aun cuando tiene días del mes posterior. Recuerden que casi aquí el SAT se basa en la fecha de pago y no en los días del periodo, ¿sale? Para poderlo hacer en este caso acumulable correspondientemente. Ok, Josefina Barreto pregunta, en una empresa de nómina semanal 7 días tiene considerado solo 52 semanas, pero para 2021 la semana 53 aún pertenece a diciembre del 2021. De hecho, termina el 31 de diciembre, solo que el sistema está considerando solo 52 semanas hasta el 24 de diciembre como fin del ejercicio, cuando la semana 53 al 51 de diciembre, en este caso, ¿qué se puede hacer? Hay que recordar que el sistema te permite modificar fechas siempre y cuando no sea el periodo vigente o uno ya autorizado. Entonces, lo que se recomendaría es borrar todos los periodos del 2021, acomodar el último periodo de diciembre del 2020 y empezar a capturar otra vez los periodos del 2021, si te lo permitiría en este caso el sistema. Ok, pregunta Pati Parra, ¿cuándo subirán este video al podcast o lo harán a cursa? En este caso se va a subir a los podcasts grabados y tutoriales en la sección de nóminas. Estará arriba el día de hoy o más tarde el día de mañana. Como el día de hoy me tengo que trasladar a Monterrey, muy probablemente va a tardar en convertirse el video. Entonces, más tarde el día de mañana ya debe de estar en el portal cargado. Ok, Josefina Barreto pregunta que ella tiene una nómina por periodo catorcenal y otra con semana reducida. Solo 4 días se elaboran de los 7. ¿Cuál cédula le podría servir? En este caso, para la catorcena no te serviría ninguna cédula. Aquí se tendría que generar una cédula nueva. Y para lo de la jornada reducida depende cómo lo consideres. Tú consideras, por ejemplo, nada más 4 días pagados. Por ejemplo, supongamos que Francisco del Gallo trabaja 24 por 24. Entonces, como yo trabajo 24 por 24, yo nada más voy a trabajar pues 4 días a la semana. Los otros 3 se me consideran como trabajados. En este caso, muchas empresas sí los consideran como trabajados, porque como son muchas horas en conjunto, trabajas 4 días, pero descansas 3 días por la acumulación de horas. Entonces, en ese caso te puede servir el semanal normalito. Ponerle que trabajó los 7 días, aunque nomás haya trabajado 4. Porque efectivos pagándoselos le estás pagando toda la semana, no le estás descontando días. ¿Sale? Si le fueras a descontar días, ahí sí, puedes utilizar la semanal y descontar la parte proporcional de los días correspondientes. Paula Rosales pregunta que si todos los conceptos deben de considerarse dentro de la póliza a contabilizar. Depende del contador. En este caso hay quienes sí lo utilizan y hay quienes no. En este caso, como nada van sobre lo efectivamente que está afectando el sobrerecibo, muchos únicamente contabilizan, por ejemplo, 107, el ajuste, pero no contabilizan los otros. Otros contabilizan todos los conceptos por si el escenario donde el 107 queda en ceros
pero el ajuste del subsidio sí dio importe para que se vaya a la póliza. Entonces aquí depende más bien del contador que esté trabajando la empresa. Ok, pregunta Silvia Sánchez, ¿qué pasa si enero se fue sin los ajustes? Pues hay que recordar que la recomendación que daba el SAT era hacer la cancelación y volver a generar los ajustes correspondientes, pero aquí lo que yo te recomendaría sería consultarlo con tu fiscalista para verificar cómo aplicaría en esa empresa. Pregunta Juan Mejía que si esta cédula puede aplicar para cualquier ejercicio, aunque sea pasado, sí. En este caso tú le puedes modificar las fechas. Inclusive la que yo les mostré era con fecha 2019, me equivoqué al poner las fechas, cuando realmente pues era ponerle 2020, pero puedes ponerle inclusive hasta de ejercicios pasados. A ver. A ver, Giovanni pregunta si en el XML de llenado viene como requerido el nodo subsidio causado aunque esté en ceros, pero los que son asimilados a salarios realizan la configuración que sugiere CompaKey, no se les calcula estos conceptos. Entonces, ¿qué pasa con estos XML de empleados asimilados a salarios? ¿Debe de aparecer o no? ¿Debe de aparecer el nodo? En este caso, según yo la guía llenado dice que si el tipo de contrato es distinto a 002, que es asalariado, en este caso el nodo se puede omitir. Entonces no debería causar conflictos aunque no se calcule para asimilados. Ok, Flor Guerrero pregunta, ¿en pagos quincenales de 15.21 días es el mismo procedimiento? Solo se acumula la base global del mes, así es. En este caso, si les pagas 15.21 días, pues nada más sería aquí en la quincena, en los días de pago, le pondríamos, bueno, en la quincena. Aquí le ponemos los 15.21 días. Obviamente, pues le va a subir la base gravable del periodo, pero también se podría sin ningún problema. Ok, pregunta Víctor Valerio si en la hoja del Excel de simulación de ISR puede incluir las tablas de ISR y la de subsidio. De hecho, sí las tiene acá en la pestaña tarifas. Aquí es donde vienen las tablas de ISR y subsidio correspondientemente, tanto las anuales como las mensuales. Vamos a venir más arribita. Ahí están la de subsidio mes y la de impuesto mes. Están las tablas. Flor Guerrero pregunta, ¿el ajuste de ISR tiene un exceso? Es opcional y si decido aplicarlo, este ajuste incluirá el acumulado de montos grabados de periodos extraordinarios. En este caso no, Flor, no incluiría de periodos extraordinarios, ya que normalmente cuando utilizas un periodo extraordinario es una base diferente a la que se utiliza para la generación del impuesto de artículo 176. Ok, nos menciona Pati Parra, en las tablas de ISR vigentes el sistema nos pregunta si debe descontar las ausencias e incapacidades del total de los días base, pero dice para subsidio mensual SP, no entiendo, si no se usa ya, sino el mes que procede. En este caso, ya no saldría caso esa opción. Si te fijas en las nuevas características, aquí nos dice qué base va a aplicar para el cálculo. Aquí le pondríamos si van a ser los días de pago y séptimos del periodo, los días calendarios del periodo o únicamente los días trabajados. Al ponerle los días trabajados, pues descontaría las incidencias correspondientes. Únicamente los que fue a trabajar, los que no tienen incidencias, son los que entrarían para el cálculo del subsidio y del impuesto correspondiente. Ok, Silvia Sánchez pregunta si al final del año el mecanismo de cálculo no cambia. No, se mantiene todo exactamente igual, porque en este caso nada más lo que busca el SAT es ir ajustando los subsidios mensualmente. En este caso el cálculo anual trabajaría correctamente. Ok, María Susana Hernández, que también está aquí con nosotros, nos menciona que sí, que si el tipo de régimen es distinto a 02, no debe de haber subsidio ni ajustes de subsidio, aclarando a la respuesta anterior que habíamos dado.
Ok, ya vienen más preguntas sobre contabilización y eso pues ya más bien de sistema, no es tanto de la cédula. Entonces básicamente esas son las únicas preguntas que hay respecto a la cédula. Como ya saben, la cédula la pueden adquirir o descargarla desde su cursa. La sesión estará disponible en la web de CompaKey a partir de hoy en la tarde o más tarde del día de mañana, para que igual la puedan descargar, puedan verla en línea, puedan ir pausando y haciendo los ejercicios para que vayan entendiendo y practicando un poco más lo que es la cédula correspondiente. Esto sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Hasta luego.